Diván, donde la voz tiene lugar. Un programa auspiciado por la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI, en donde se abordarán temas relacionados con el psicoanálisis y la psicología. El Diván. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del Diván. Un gusto saludarles nuevamente. El día de hoy nos acompañan aquí la doctora Nubia Robelo, y el doctor Daniel Borja y la maestra Genoveva Meneses, docentes de la Facultad de Psicología de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, y en los controles tenemos a Pepe. Muy bien, pues el día de hoy nos acompañan para esa primera parte del programa para podernos comentarnos sobre un diplomado que se estará ofertando en la Facultad de Psicología de aquí de la UAC. Antes de poderles ceder la palabra, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al número 4421-69-2926, ya sea que nos marquen o por WhatsApp. Muy bien, pues ahora les cedemos la palabra para que nos puedan comentar sobre este diplomado. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nubia. Pues el diplomado que venimos a presentarles se titula Clínica, Ética y Política del Psicoanálisis. Es un diplomado que está como opción de titulación en el caso de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero también podrá ser considerado como un curso de actualización para algunos otros profesionistas, pues obviamente que ya estén titulados y ya tengan tiempo ejerciendo. Bueno, pues la idea de hacer este diplomado, sobre todo, era por el tema de la emergencia de una gran cantidad de prácticas de tipo o psicológicas, psiquiátricas, etcétera, que pretenden hacerse cargo de nuevas modalidades de sufrimiento, y consideramos que se hace necesaria la apertura de un espacio de reflexión y formación que nos pudiera permitir reconocer las particularidades, pertinencia y especificidad de la práctica clínica inspirada en el psicoanálisis, sobre todo en especial con textos de Freud y Lacan. Y en este sentido, bueno, pues nos interesa revisar en la enseñanza que plantean tanto Freud como Lacan en su escritura, y también se incorporarán algunos otros autores contemporáneos. Básicamente el diplomado... Antes que eso, maestra, a mí me gustaría preguntarle, ¿por qué desde el psicoanálisis abrir esta reflexión que suena muy interesante a propósito de la multiplicidad de prácticas psi, ¿no? Si nos puede abundar un poquito. Pues consideramos que el abordaje que, bueno, en su momento hicieron tanto Freud como Lacan en la, vamos a llamarlo, en la clínica, muchas de sus teorías fueron construidas precisamente a partir de los hallazgos que ellos encontraron con sus pacientes. Y lejos de entrar en una práctica más de tipo neurológica o psiquiátrica, que eran las profesiones que cada uno de ellos tenían, les interesó más el asunto de la escucha de sus pacientes, ¿no? La escucha acerca de sus síntomas, de sus preocupaciones, de sus afecciones, sus historias, ¿no? Familiares y personales. Ya. Ok, en ese sentido podremos entender que el psicoanálisis advierte una propuesta interesante, distinta, o una lectura diferente de todas estas prácticas. Quizá esto abre la dinámica de las discusiones al interior del diplomado, ¿verdad, maestro Daniel? Efectivamente, buenas tardes a todos. Me parece que la propuesta del diplomado se sustenta justamente en lo que Nubia nos acaba de mencionar. Es de ahí el título del mismo, ¿no? Una clínica, una ética y una política específicas que se derivan o que se producen a partir de la propuesta de Freud y de Lacan, ¿no? La idea es reflexionar sobre estos aspectos, plantear diferentes problemáticas y evidentemente plantearnos también lo que sería el abordaje de los nuevos padecimientos subjetivos del mundo contemporáneo, y que evidentemente los que nos dedicamos a la escucha de algunos pacientes, pues cotidianamente nos enfrentamos, ¿no? Yo quisiera decirles antes de que continuemos con el diplomado, que este diplomado forma parte de lo que es un proceso de reestructuración de lo que es la especialidad en padecimientos subjetivos. Es una especialidad que ya existe en la universidad y que por el momento se encuentra en pausa y que se pretende que se vuelva a abrir el próximo año. Entonces, este diplomado surge justamente en este contexto, en el contexto de ir preparando el terreno, ir marcando los primeros indicios de lo que va a ser la apertura de este programa de especialidad, ¿no? Yo creo que es muy importante señalarlo porque hay un contexto previo del surgimiento de este diplomado y que además pretendemos que sea anual, ¿no? Lo cual es una cuestión sumamente importante, ¿no? Quisiera platicarles un poco cuáles son los módulos del diplomado.
Son 6 módulos, los cuales me parecen sumamente interesantes, y cada uno de los docentes que estarán al frente de ellos, bueno, pues son maestros reconocidos, conocidos por nuestros estudiantes de la Facultad de Psicología y también al exterior de la universidad, ¿no? Se encuentra en primer lugar el maestro Jesús Manuel Ramírez Escobar, quien tiene estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires y que trabajará el módulo 1, que se llama las estructuras subjetivas desde la clínica psicoanalítica, ¿no? Son módulos de 10 horas que se trabajarán los fines de semana, viernes y sábado, viernes de 4 a 9 de la noche y sábados de 10 a 3 de la tarde. El módulo 2 se encuentra con nosotros, o va a estar trabajando en este equipo de trabajo, el maestro Fernando Guzmán Medina, con un módulo que se llama Técnica, Ética y Política en la Dirección de la Cura. El módulo 4 estará con nosotros la doctora Nubia Robelo, y el módulo se llama la Clínica Psicoanalítica en diálogo con otros discursos. Yo no sé si quieras presentar a los demás maestros, Nubia. Sí, en el módulo 3, bueno, pues estaría el maestro Daniel Borja Chavarría, y el módulo que él va a presentar se titula Psicoanálisis y Política. ¿Es posible pensar la dimensión de lo político desde la perspectiva del psicoanálisis? En el módulo 5 estaría el maestro Juan Felipe Alamilla López, y se titula Ateneo y Análisis de los Casos Clínicos y Clásicos. Además, queremos decirles que el sexto módulo de este diplomado es un conjunto de seminarios especializados donde tendremos invitados reconocidos en el país. Es decir, me parece que la propuesta de profesores es de alta calidad, es gente reconocida, gente que tiene una trayectoria académica sumamente importante, ¿no? Por eso creemos que el diplomado vale muchísimo la pena, ¿no? Les voy a comentar quiénes son estos 4 invitados. Los temas serán especializados en clínica psicoanalítica, en ética y en política. Y en primer lugar se encuentra el doctor Elí Morales Asensio, ya conocido por mucha gente de esta facultad. También estará con nosotros dando un seminario de 10 horas la maestra Carmen Cuellar, que es una maestra jubilada de esta universidad y además bastante reconocida, con una trayectoria académica sumamente importante. También se encontrará con nosotros el doctor Andrés Ríos Molina, que es docente e investigador de la Universidad Autónoma de México, y el doctor David Pavón Cuellar, profesor de la Universidad Michoacana, y bueno, pues que también es reconocido en el país por trabajar algunos temas que tienen que ver con la psicología y la crítica de la psicología, ¿no? No sé si quieras hablarnos un poquito, Nubia, de las fechas, de los horarios, de los costos de este diplomado, y creo que es una cuestión sumamente importante, ¿no? Bueno, como ya lo habías mencionado, el diplomado sería en 100 horas, 90 de las cuales son presenciales con estos seminarios que acabamos de comentar, con estos 6 módulos, y se plantea que hay 10 horas de trabajo independiente que serviría para poder hacer el trabajo en el caso de los que vayan a optar por la opción de titulación. Se trataría de hacer un trabajo tipo tesina, más o menos sobre 40 cuartillas, y se contaría con la asesoría de los que conformamos el núcleo básico, que seríamos los profesores que vamos a impartir los primeros 5 módulos. El diplomado inicia el 7 de octubre y finaliza el 10 de diciembre. El horario de las sesiones, bueno, como ya también había mencionado Daniel, son los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 10 a 3 de la tarde. Será en el Centro Universitario, aquí en la Facultad de Psicología, en Cerro de las Campanas. El cupo mínimo para que se pueda abrir el diplomado son de 15 estudiantes y el cupo máximo, bueno, aparentemente es de 20, pero si tuviéramos una mayor demanda, estamos con la disposición de abrir el espacio. Abrir más espacios. Sí, ¿y a dónde se podrían comunicar con ustedes para que les pudieran solicitar más informes o incluso para comenzar a checar esa parte de la inscripción al diplomado? Bueno, en la publicidad que está apareciendo tanto en el Facebook de la universidad como en la página de la Facultad de Psicología está en uno de los banners y en la pestaña que tiene que ver con educación continua. Sería mi correo electrónico, que es nubia.robelo@uaq.mx. Los costos que estamos, vamos a llamarlo, ofertando para este diplomado, en pago único sería de 10,000 pesos hasta el 6 de octubre, es decir, un día antes de que comience el diplomado, y si fuera diferido estaría en 11,000 pesos, y bueno, hay varias como opciones precisamente de que se pudiera hacer el pago, ¿no? Están marcadas dentro del programa. Muy bien.
Tengo entendido que hay interesados de otras universidades de pronto en venir a hacer acá sus trámites o cursos para lograr su titulación. ¿Es posible que ellos se puedan inscribir viniendo de otras Sí, por universidades? supuesto. De hecho, ya tenemos personas interesadas que vienen de otros estados de la República. Okay. Entonces, yo creo que sería sumamente interesante que gente de otras universidades pudiera participar en este diplomado, ¿no? Okay. Tengo que decirlo, me parece que es un diplomado bastante accesible en cuanto a cuestión de costos, porque si comparamos con otros diplomados que su oferta cuestan más de 20,000 pesos, 15,000 pesos, este está, me parece que a un precio bastante considerable y además hay posibilidades de pago, ¿no? No sé, 3, 4 pagos, dependiendo de la situación, ¿no? Yo creo que es importante decirlo, ¿no? Y además la temática... Y la temática es sumamente interesante, doctores, ¿no? aquí presentes, ¿no? les felicito mucho por la iniciativa y la temática es sumamente vigente, pertinente y bueno, yo creo que va a haber muchos interesados. Esperemos que sí, esperemos que sí. El diplomado no nada más es para estudiantes o profesionistas de la psicología, también obviamente está la apertura para que pudieran estar estudiantes o profesionistas de medicina, de sociología, antropología, filosofía, ciencias políticas, que se dediquen a la docencia o al asunto de la pedagogía, artistas o cualquier área afín, ¿no? Entonces tenemos como apertura para que... bastante grande. Exactamente. Interesantísimo, sí. Obviamente el tema lo da para esto, para aperturar estas discusiones desde el ámbito interdisciplinario, ¿no? Yo creo que, y tiene que ver con el programa que ustedes están respaldando, académico, esta visión pues, de diferentes ángulos, que creo que va a ser muy nutrida la experiencia si nos llegan estudiantes de diferentes ámbitos. Esa es la apuesta justamente, el diálogo bueno, con otras disciplinas y el psicoanálisis, ¿no? Pues bueno, les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Muy bien, pues gracias, doctor Daniel Borja y doctora Nubia Robelo, pues esperamos que pues la gente se comunique con ustedes, pues muchas gracias, y bueno, en este momento pues ya vamos a comenzar con la segunda parte del programa. Muchas gracias, les buenas agradecemos. tardes. Muy bien, pues para esta segunda parte del programa tenemos pues invitados a la doctora Blanca Yasmín Montúfar, al maestro Eduardo Luna, al licenciado en Psicología Clínica Jesús Antonio Moya, y a la licenciada Blanca Herrera, quienes nos vienen hoy a platicar un poco sobre un proyecto que han estado llevando en los últimos meses, me parece que un poco tiempo más, sobre un síndrome en específico, que pues bueno, ellos ya nos irán contando un poco sobre qué se trata. Esta primera parte pues va a ser un poco introductoria, el tema es bastante extenso, entonces pues vamos a tener que tomarnos un segundo programa para que les podamos ir contando a nuestro auditorio ya más en extenso cómo se ha estado trabajando este proyecto y que pues qué es lo que ustedes han estado proponiendo para hacer la intervención ante este síndrome, pues que al parecer es bastante recurrente. Muy bien, entonces... Bueno, sí. Con el gusto de comentarles que justamente este proyecto, este programa se abre a una intervención interdisciplinaria en el centro universitario y justamente en la unidad de atención psicoanalítica interdisciplinaria, y bueno, es muy interesante para todos nuestros radioescuchas la temática que este grupo de profesionistas, de investigadores de la UAC vienen a aportar en una situación contemporánea en la que las instituciones, sin darse cuenta por la que puedan estar pasando su personal, ahora con esta investigación podrían encontrar respuestas a muchas interrogantes que en el día a día van desgastando el trabajo institucional. Bien, muchas gracias por estar acá, bienvenidos, y bueno, tenemos también a Nubia, la doctora Nubia Robelo, que es parte del programa de radio y que bueno, nos comentará también cómo es que estamos ante un síndrome que resulta ser importante en estos momentos. Bueno, pues mi primer acercamiento al proyecto precisamente sobre el síndrome de burnout en cuidadores en el hospital del ISSSTE fue como sinodal precisamente de tesis, porque era un proyecto de tesis que presentaron Jesús Moya y Blanca Herrera. Entonces tuve el gusto de participar como sinodal en este caso. El trabajo de ellos es sumamente valioso porque rescata precisamente una cuestión que se aborda muy poco en el ámbito tanto académico como en el ambiente institucional.
La parte también que me parece muy valiosa de su trabajo fue esta posibilidad de trabajo interdisciplinario, ¿no? Sobre todo al interior de nuestra facultad, porque quienes participan, ellos son estudiantes o fueron estudiantes que pertenecen al área clínica, y dos de sus coasesores son profesores que pertenecen al área del trabajo. Entonces yo creo que esa es la parte que es muy interesante en su trabajo. Gracias, doctora Nubia. Un saludo a todos nuestro auditorio que nos hacen el favor de acompañarnos. Sí, como dice la doctora Nubia, en realidad este proyecto permite una vinculación entre las áreas de la psicología dentro de nuestra facultad, el área de la psicología del trabajo y el área clínica. Es importante decir esto porque cuando se realiza un trabajo de investigación, al final del día se ponen en tensión los conceptos, se ponen en tensión las nociones. ¿Para qué? Para deconstruir algunas y generar otras. Y me parece que en ese sentido la universidad cumple su función como generadora de conocimiento, de reflexión y siempre de una visión crítica. Ese es el trabajo que hemos hecho desde hace 3 años en colaboración con el área de psicología del trabajo y el área clínica, abordando el síndrome del burnout, porque es una patología contemporánea que surge en este momento histórico fruto de las relaciones asimétricas en el trabajo. Para eso está aquí el maestro Eduardo Luna, para darnos un panorama, digamos, muy general de cómo es que el síndrome aparece, y la doctora Yasmín Montúfar nos dará cómo se reconoce el síndrome y cuáles son las dimensiones con las que se presenta. Adelante. Sí, muchas gracias por su invitación y pues encantados de estar aquí. El tema del burnout es una patología psicosocial contemporánea. En esencia, esto se da en actividades laborales que llevan una relación asimétrica, como lo decía el licenciado Moya. Esto significa que estamos hablando de personas que cuidan a otras personas. Por lo tanto, las demandas que está teniendo la persona en su actividad laboral no nada más tienen que ver con el trabajo, con el contenido del trabajo en sí, sino tiene que ver con la situación que tiene el beneficiario de esos servicios. Estamos hablando en actividades como médicos, como enfermeras, como servidores públicos, incluso nosotros los docentes estamos en situaciones de ese estilo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que sucede es que tenemos una sobreexigencia, porque no nada más estamos trabajando con personas, sino estamos trabajando con la vida de esas personas. Buenos días, soy la maestra Yasmín Montúfar. Un poco respecto al proyecto que estamos trabajando y a la vinculación que se hace respecto a estas dos áreas de la psicología clínica y la psicología del trabajo. Es importante mencionar que una primera fase del estudio anterior y del que estamos iniciando es la medición del síndrome. Es necesario en un primer momento identificar, medir, evaluar quiénes del personal de enfermería, en este caso, padece o está sufriendo el síndrome. La medición que realizamos nos permite identificar, nos permite también identificar alguna de las 3 dimensiones del síndrome, nos permite identificar el grado en que se presenta cada una de esas dimensiones y nos permite identificar la relación psicosomática que establece la persona. Es importante también mencionar que esta medición que se realiza se hace utilizando una herramienta creada por un psicómetra mexicano, el doctor Jesús Uribe Prado, que es maestro del ITAN, maestro de la Universidad Autónoma de México. Esta primera parte es sumamente importante, sumamente necesaria para que posteriormente la intervención que realicen los estudiantes o que realiza, por ejemplo, en este caso Jesús y Blanquita, es para que tengan la certeza de que el personal tiene el padecimiento del síndrome. Sí, y una vez que se hace la detección de digamos, la presencia del síndrome en el cuidador, entonces la intervención es posible. ¿Por qué? Porque la intervención al final responde a una demanda concreta del cuidador. Y aquí es donde el psicoanálisis tiene una vital importancia, porque cuando nosotros hacemos un correlato psicoanalítico del síndrome del burnout, en primer lugar, atendemos a que
ese síndrome se convierte en una pregunta para el cuidador. Si el cuidador se siente implicado en ese síndrome, es decir, aunque nosotros sabemos que la categoría de padeces o tienes o está en ti instaurado el síndrome de burnout, ya denota ciertos síntomas físicos, emocionales, conductuales, por ejemplo, trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, incluso pensamientos y ideaciones suicidas, todo esto ya está en el cuidador, pero si él no se siente implicado, digamos que la medición es importante, pero no toma su verdadera trascendencia. Y es que cuando lo miramos desde el psicoanálisis se convierte en una pregunta, para preguntarle, para cuestionar a ese cuidador si es que ese síndrome, si eso que acontece repetidamente, a veces como un descuido, a veces como una negligencia, a veces como digamos, alguna realidad que se presenta en maltrato, por ejemplo, si eso puede generar una pregunta en el cuidador y que diga algo de su vida, y que diga algo de su existencia, y entonces se abre la palabra como la vía principal de tramitación al síndrome, porque se le pregunta al cuidador sobre qué pasa en su entorno, qué pasa en su vida, digamos, tomando por ejemplo el doctor Tamayo, qué dice ese síntoma de la verdad de esa persona, ¿no? ¿Qué se está poniendo en acto y qué no se habla y qué no se dice? Y entonces la palabra surge luego como la primera manera de encontrar un camino para eliminar la repetición y encontrar una forma de tramitación a las motivaciones inconscientes de la instauración del síndrome. Se montan dos dispositivos en los trabajos que hemos realizado, en el estudio que realizamos, estudio pionero en este hospital de segundo nivel. Se implementaron dos dispositivos. Primero, un dispositivo grupal, porque el síndrome no aparece aislado. Es decir, aparece en un contexto específico, en unas coordenadas laborales, en unas coordenadas sociales, en unas coordenadas institucionales que permiten la instauración del síndrome. Por eso es que primero se monta un dispositivo grupal. Y ese dispositivo grupal es el grupo operativo, en este caso de reflexión. ¿Y sobre qué se reflexiona? Pues se pone al centro la pregunta sobre qué es la ética, sobre qué es la vocación y la profesión, el quehacer de ser enfermero. ¿Cómo es que yo decido ocupar esta posición tan delicada de cuidar a otros? Es que no es una cosa menor. Claro. Es decir, que la educación formal que se posibilita a los enfermeros, a las enfermeras, bueno, es importante, pero la pregunta de yo ocupar la posición subjetiva de cuidar a otro, ese es un trabajo psicológico, psíquico muy, muy serio, porque implica tener una actitud donde yo sé que constantemente estoy en desgaste, porque estoy tratando con la vida de otros, y no solamente eso, sino que no solamente atiendo el cuerpo, sino que además escucho historias, escucho la realidad de la vida de cada uno de los pacientes, y eso evidentemente tiene un impacto psíquico en el cuidador. Justo estás tocando el punto central de cómo dar lo que no tienes, ¿no? Así, sencillito para nuestros radioescuchas, que ubiquen la trascendencia de este proyecto, de esta intervención, cómo dar lo que no tienes, cuando estar inserto en un trabajo, al llegar a un trabajo llegas con todo un bagaje cultural, afectivo, emocional, dispuesto a llevar a cabo una labor, una profesión, con una actitud, ¿no? Bien o mal, se llega a ese lugar. Pero en ese ambiente, en ese desgaste, ese capital, digamos, con el que llega cada uno de los trabajadores, de pronto va surtiendo un desgaste, un efecto negativo que al hacer coalición con lo que se vive en el día a día, en casa, la historia personal particular de cada quien, de todos y cada uno de los integrantes de esa institución, nos va dando un efecto, una vorágine tremenda en las instituciones, ¿verdad, doctora? Sí, yo creo que aquí Jesús mencionó algo bien importante. El síndrome se sufre, se hace presente. Pero la persona que lo sufre no se percata en un primer momento, y el síndrome en este sentido va avanzando. ¿Quiénes se dan cuenta, quiénes notan, digamos, la presencia del síndrome? En este caso, los pacientes que son atendidos, la familia que lleva una relación cercana y que ve poco a poco cómo el comportamiento de la pareja, del amigo, de la amiga, del papá, de la mamá, se va transformando y que va cobrando dimensiones, que va
van siempre de menor a mayor grado. Entonces, hay veces es necesario que otro llame la atención, que plantee, como dice Jesús, o que ayude a plantear esa pregunta y que empiece a cuestionar al respecto de lo que está sucediendo. Desde ahí ya es una intervención, Claro. desde hacer la pregunta, entrar como proyecto a una institución, generar ahí todo un proceso de intervención. Muy interesante todo esto, me parece que nos da para mucho tiempo y poder otorgar a nuestros radioescuchas la información necesaria para que vayan viendo con este equipo de trabajo que se está abriendo en la UAC, de qué manera podemos interactuar, abrir incluso otros proyectos, otras posibilidades de intervención en otras instituciones y bueno, sumamente interesante la confluencia entre áreas que bueno, hoy por hoy la universidad está teniendo. Muchísimas Muy gracias. bien. Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy a este proyecto que han decidido llamar Me Cuido y Te Cuido, justamente haciendo referencia a esto de lo que se posibilita el cuidador. Muy bien, pues les agradecemos a los radioescuchas el haber estado con nosotros el día de hoy y pues a nuestros invitados y pues para un siguiente programa para poder extendernos. Muy bien, pues les agradecemos, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue una emisión más de El Diván. Gracias por escucharnos, una producción de la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI. El Diván, donde la voz tiene lugar.